Y acabamos de ver un ejemplo de una función que es no inyectiva, que es y igual a x cuadrada. Y la función que viene en los apuntes es y igual a 2x, que esa función sí es inyectiva. Y la característica que tiene una función es inyectiva, que para diferentes elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio y recíprocamente. Entonces acabamos de ver dos funciones, y igual a 2x y y igual a x cuadrada. Una que sí es la primera y la segunda y igual a x cuadrada, que es una función no inyectiva. Vamos a ver ahora la definición de función suprayectiva. Dice, una función es suprayectiva si cualquier elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio de la función. También se le conoce como sobreyectiva. Entonces, suprayectiva o sobreyectiva son sinónimos los dos. En este esquema que estás viendo, aquí tienes a tus elementos del dominio y aquí tienes a tus elementos del codominio. Hay una característica muy rápida para identificar si una función es suprayectiva, y es que todos los elementos del rango coinciden con el codominio y tienen la relación con la función. Entonces yo tengo una definición más o menos rápida, y si el codominio y el rango son iguales, codominio y el rango son iguales, entonces la función es suprayectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta figura lo que me está indicando es que el codominio y el rango están asignados en algún momento a algún elemento del dominio. Por eso puedo asegurar esto, que si el codominio y el rango son iguales, entonces la función es suprayectiva. Entonces vamos a ver ejemplos de funciones suprayectivas y también los vamos a comparar con las funciones inyectivas. Entonces tenemos aquí un ejemplo, dice la función x cúbica menos 3x tiene como dominio el conjunto de los números reales. Otra vez, ¿cómo sé que una función tiene dominio todos los reales? Porque le puedo poner a x aquí cualquier valor y la función no se va a caer, no se va a ir infinito, no le va a pasar absolutamente nada. Y efectivamente esta es una función que nosotros le llamamos polinomial. Todas las funciones polinomiales tienen esa cualidad de tener como dominio a los números reales. Dice, y su rango también son los números reales. Dices, ok, pero la función presenta un crecimiento hasta llegar a y igual a 2, después un de crecimiento hasta y igual a menos 2 y vuelve a crecer. Por lo tanto, existe un intervalo cuyos valores del dominio tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es una función 1 a 1. Entonces, voy a graficar esta en GeoGebra para no tardarme. Y y igual a x cúbica menos 3x. Aguántenme tantito, voy a mover aquí esta cuestión. A ver. Entonces me voy, ¿me la dictan en un ratito o yo la apunto? Espérenme. Sí. Mejor yo la voy a apuntar para que no se me olvide. La voy a apuntar acá afuera, ¿eh? Es y igual. ¿Mientras podría subirle tantito, por favor? Sí. Así, ¿aquí quieres ver o quieres ver la anterior lámina? Sí, la anterior, por favor. A ver, aquí, ¿no? Sí, gracias. Este apunte, acuérdense que ustedes lo tienen. Alguien me puso, no entendí si toca un punto o no para saber si es inyectiva. Sí, Alejandro, una función es inyectiva si toca solamente un punto al trazar una línea horizontal. Esa es una función inyectiva. La vuelvo a repetir. Una función es inyectiva si toca un punto al trazar una línea horizontal en la gráfica de la función. Y la definición es que para diferentes elementos del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio y recíprocamente. Ahora estamos con la función suprayectiva y yo les digo que una función es suprayectiva si el rango y el codominio son iguales. Observen ustedes que el codominio es algo diferente al rango. El codominio es el conjunto de los números reales que corresponden al segundo conjunto y el rango es el conjunto de imágenes. Hay una diferencia entre ellas, por eso tenemos que hacer esto.
Entonces espérenme, voy a buscar ahorita GeoGebra. Voy a entrar a GeoGebra. No, todavía no. Y estoy entrando a la calculadora. Y les voy a compartir la calculadora. Listo. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Sí, maestra. Ok, voy a hacer la gráfica de Y igual a X cúbica menos 3X. Ok. Esta gráfica tiene un comportamiento muy curioso, lo describí en los apuntes, y la cualidad que tiene esta función es que empieza desde abajo. Fíjense que para valores muy grandes, bueno, en este caso muy negativos, voy a decirlo así, para valores muy negativos, la gráfica se sigue observando, ¿eh? No pensemos que porque se ve este pedacito de gráfica, nada más está abarcando un dominio menor. Fíjense, si yo me bajo, aquí siempre voy a haber dibujado una gráfica. No importa qué tan abajo me vaya, siempre va a estar la gráfica. Ahora, para el caso de los números positivos, vamos a pensar en las X positivas. Estoy subiendo, ahí está. Lo mismo va a pasar, esta función cada vez va a subir más. Entonces, yo les dije que la función es subproyectiva si el rango y el codominio coinciden, son iguales. ¿Qué manera puedo hacer para ver que esto suceda? Bueno, si el rango son todos los números reales, entonces la función es subproyectiva. Entonces tú observa aquí, por esta gráfica, ¿cuál crees que sería el rango de esta función? Quien quiera contestármelo. Pues aquí yo observo que para valores muy negativos la función se está dibujando. De hecho, lo hice hace un momento, me fui hacia abajo y la función se dibuja. Pero también para valores hacia arriba, valores de Y positivos, la función se sigue dibujando. Entonces aquí el rango de esta función son todos los números reales, por lo tanto esta es una función subproyectiva. Ahora vámonos con la primera definición que vimos. ¿Esta función será inyectiva? No, Si yo, porque está fuera de los No. puntos. Exactamente, porque si yo trazo esta línea horizontal por aquí va a tocar 3 puntos. Entonces, esta es una función que es subproyectiva, pero no es inyectiva. Me voy a regresar a los apuntes para que ustedes vean la tercera definición. Y entonces, esta función que acabamos de ver abajo, la función y igual a x cúbica menos 3x, sí es una función subproyectiva. Y por último, dice, una función es biyectiva si cumple con ser inyectiva y subproyectiva. La regla de correspondencia es unívoca y quiere decir que es 1 a 1 y 1 a 1, tanto del dominio al codominio como del codominio al dominio. Entonces, voy a ver un ejemplo de una función que tiene esta cualidad, que es inyectiva, que es subproyectiva y por lo tanto es biyectiva. Y es esta función. Y igual a 6x menos 2. Dice, tiene como dominio y rango al conjunto de los números reales. O sea, están coincidiendo el dominio y el rango. Cumple con ser inyectiva y con ser subproyectiva. Por lo tanto, es una función biyectiva. Voy a hacer aquí mismo el gráfico para que ustedes vayan leyendo y vayan entendiendo cada una de estas cosas, porque hasta siento que parece trabalenguas, ¿no? Inyectiva, subproyectiva, biyectiva. Y dices, ay, nanita. Ok, ¿quién me dice cómo le puedo hacer para graficar rápido la función y igual a 6x menos 2? ¿Qué tipo de función sería? Es una función Lineal. Exactamente, es una función lineal. Las funciones lineales son de las más nobles que existen, porque esa nada más necesito tener 2 puntos para poder graficarla. No necesito hacer una tabla ni cosas muy grandes. Ahora vamos a hacer la manera más rápida y fácil para una gráfica de este tipo lineal. Voy a elegir 2 valores. El más sencillo, x igual a 0.
y el otro valor más sencillo, x igual a 1, para hacerlo rápido. Si x vale 0, y acuérdense que f de x o y es igual a 6x menos 2. Entonces, si x vale 0, sería 6 por 0, 0, y 0 menos 2 sería menos 2. Entonces, mi primer coordenada sería 0, menos 2. Y la otra sencilla, pues sería x igual a 1. Entonces, y, ¿cuánto valdría? Sería 6 por 1, 6. 6 menos 2, 4. Y la segunda coordenada sería 1,4. Entonces, lo que hago para graficar esta función sería poner las coordenadas 0, menos 1, que estaría en este punto, y la otra 1,1, 2, 3 y 4, más o menos por aquí. Este sería el otro punto. Es menos 2, ¿no, maestra? Ajá. Ah, perdón, sí es cierto. Estoy poniendo 0, menos 1. Y ya hice de las mías. Espérenme, deshacer. A ver, lo voy a poner abajo donde debe de ir 0, menos 2 acá, ¿no? Perdón, este no. No lo borro porque si no me voy a borrar el eje de las yes. Entonces, lo único que tengo que hacer es unir los dos puntos. Entonces, esta es la gráfica de la función y igual a 6x menos 2. Ahora tengo que saber si la función es inyectiva. Entonces, la función es inyectiva si a dos elementos diferentes del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio. Y trazo yo aquí mis líneas horizontales y observo que nada más está tocando un punto. Entonces, yo puedo decir con seguridad que la función es inyectiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí es inyectiva porque a dos elementos diferentes del dominio le corresponden imágenes diferentes. Entonces, Y sí es inyectiva. Ahora, para saber si es suprayectiva, lo único que tengo que hacer es observar cuál es el rango de esta función. Yo ya sé que el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Y por qué sé eso? Porque a X le puedo asignar cualquier valor. Ahora, el rango de esta función, si tú te fijas, esta línea se va a prolongar hasta abajo y se va a prolongar hasta arriba. Eso quiere decir que siempre va a haber una imagen en la gráfica. Entonces, su rango son todos los números reales. Entonces, estoy observando que el codominio, que son todos los reales, este es el codominio es igual al rango. ¿Y por qué sé esto? Ah, pues porque el rango son todos los números reales. Entonces, esta es una función suprayectiva. Entonces, déjenme poner un texto aquí abajo. Y sí es suprayectiva. ¿Por qué decimos que Y es suprayectiva en este ejemplo? Porque el rango son todos los números reales. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que esta función es biyectiva. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Como es inyectiva y es suprayectiva, por lo tanto es biyectiva. Y entonces ya tengo todos los elementos. Si es inyectiva, si es suprayectiva y es biyectiva. ¿Puedo yo decir nada más que una función es biyectiva? Sí. Si tú me dices, la función y igual a x, por ejemplo, es biyectiva, yo ya te estoy entendiendo porque sé que es inyectiva y es suprayectiva. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien. 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 Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguirle. Aquí hay otro ejemplo. Dice, pueden existir funciones que no sean ni inyectivas ni suprayectivas, es decir, en donde la asociación no sea 1-1 y además no cumplen con que el rango y el codominio sean iguales. Aquí hay un ejemplo gráfico donde dos elementos diferentes del dominio le corresponden el mismo de la imagen, pero también aquí estamos observando que el rango tiene de fuera un elemento, entonces estamos viendo una función que es no inyectiva, no suprayectiva y por lo tanto es no inyectiva. Entonces les voy a poner un ejemplo, yo les llamo las funciones ninis, porque es ni inyectiva ni suprayectiva. Entonces vamos a ver una nini. Vamos a hacer aquí una gráfica y les voy a presentar la función típica que es una nini. Y igual a x cuadrada. Esta función tiene lo siguiente.
Ay, no se fijen, esto está medio hecha a pulso. Entonces, el dominio de y, ¿cuál sería? Criaturas del Señor. El dominio de y igual a x cuadrada, ¿cuál sería? Menos Todos infinito, los- infinito. Ajá, lo que acaban de decir los dos con diferentes palabras de menos infinito a infinito o todos los números reales. ¿Cuál es el rango de esta función? Números reales positivos. Ajá, en intervalos, ¿cómo lo ponemos? De 0 a infinito. 0 a infinito. ¿Ok? De 0 a infinito, nada más que 0 corchete y a infinito. ¿Y por qué le estoy poniendo corchete a este amigo? Porque si lo toca, Exactamente, porque está tocando al 0. El valor más bajito que va a tocar esta función va a ser 0, sus imágenes, hasta infinito. Entonces vamos a hacer nuestro criterio de la línea horizontal. Si yo trazo líneas horizontales imaginarias, dices, está tocando 2 puntos. Entonces esta función es ¿qué? No No inyectiva. es inyectiva. No es inyectiva. Ahora, vámonos con la suprayectiva. Decimos que una función es suprayectiva si el rango son todos los números reales. ¿Y qué estamos observando aquí? Que no son Que todos. no son todos los Que números. no son todos los números reales. Y dices, ok, como el rango no son todos los números reales, es no suprayectiva. Déjenme acomodar esto. Es no suprayectiva. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no es biyectiva. Exactamente. Como es una no, entonces, por lo tanto, no es biyectiva. Ya, biyectiva. ¿Ya vieron? Entonces ya vimos una función nini. Podemos hacer combinaciones, de hecho, y las vamos a hacer ahorita. Vamos a buscar sí, no, sí, y bueno, ya vimos una no, que es, yo le digo que es nini porque es ni inyectiva ni suprayectiva y entonces tampoco es biyectiva. Entonces vamos a hacer en el pizarrón, me voy a ir al pizarrón para ver otras cositas. Deja de compartir, espérenme. Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dar 3 ejemplos. Una función que sea inyectiva. Ejemplo. Función inyectiva, pero no suprayectiva. A ver, vamos a empezar con eso. Luego vamos a ver otro ejemplo de función no inyectiva, pero sí suprayectiva. Y voy a tratar de ver otra función, aparte de la que vimos, una función que sea nini, función no inyectiva y no suprayectiva. Ok. Cuando tengo una función que es inyectiva pero no suprayectiva, automáticamente al no cumplir con las dos al mismo tiempo puedo decir que no es inyectiva. ¿Sí? Esta es no inyectiva. Una función que no sea inyectiva pero sí suprayectiva, tampoco va a ser inyectiva. Déjenme ponerlo acá con el texto. Esta tampoco va a ser no, es biyectiva, perdón. Biyectiva. Aquí estoy poniéndolo mal. Déjenme corregirlo. Esto no va. A ver si puedo encimar. Ya, ok, ya. No biyectiva. Ah, se encimó, fíjense, no sabía. Ok. Entonces vuelvo a repetir. Ejemplo de una función que es inyectiva pero no suprayectiva, se puede concluir que es no biyectiva. Una función que sea no inyectiva pero sí suprayectiva, tampoco podemos decir que es no biyectiva. Y esta tampoco sería no biyectiva. Ok. Una función que sea inyectiva pero no sea suprayectiva, ahorita acabamos de ver una, pero vamos a tratar de ver otro ejemplo. Entonces, a ver, una que sea inyectiva pero no suprayectiva.
porque tiene limitado, ya me acordé de una, podría ser y igual a logaritmo natural. No, esa no va a ser, espérenme. Una que ya habíamos puesto, pero va a ser diferente. Y igual a 3 a la x. Esta función va a ser una función inyectiva, pero no suprayectiva. Les voy a hacer el dibujo de la función para que nos quede más claro de este ejemplo. Esta función 3 a la x es una función exponencial. Más o menos la gráfica de esta función, déjenme ponerlo con otro color para que no se vea igual todo, sería algo así. Y entonces vamos a ir viendo cada uno de los criterios. Una función es inyectiva si para dos elementos diferentes del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio. Entonces aquí trazo yo mi línea horizontal a lo largo de la grafiquita. Aquí aunque se pegue mucho, siempre van a tener valores diferentes las imágenes. Hay que tener cuidado con este tipo de funciones, porque a lo mejor ahorita yo trazo una línea horizontal y daría la impresión de que está tocando varios puntos, pero no es así, siempre va a ser diferente. Entonces, esta función sí es inyectiva, efectivamente está cumpliendo con ser inyectiva. Ahora, dijimos que una función es suprayectiva si el rango y el codominio son iguales. ¿Quién me puede decir cuál es el rango de esta función? De y igual a 3 a la x. Pues aquí serían los reales positivos, de 0 a infinito. Entonces ya con esto sabemos que es no suprayectiva, por lo tanto es no biyectiva. Entonces esta es una función que sí es inyectiva, porque cumple con el criterio, pero es no suprayectiva. ¿Alguna pregunta o duda de este primer ejemplo? No. No, ninguna. No, maestra. Ok, ahora vamos a pensar en una función que no sea inyectiva, pero sí sea suprayectiva. Déjenme pensar. Me pueden ayudar, ¿eh? O sea, que sea inyectiva. No inyectiva quiere decir que toca dos o más elementos del dominio, más bien de las imágenes, pero que sí tenga a su rango todos los números reales. Podría ser la siguiente. Y igual a tangente de x. ¿Y quién se acuerda de esta gráfica? ¿Cómo es la gráfica de tangente de x? Es una función discontinua, ¿no? Es una función continua, ajá, ¿qué más? No, maestra, es discontinua, ¿no? Es una función continua a pedacitos, en ciertos trazos, pero sí, en todo su dominio sí es discontinua. Tienes razón. Tenía asíntotas, ¿no? Ándale. Más o menos, está bastante feo mi grafiquita, pero es una función que cada 2 pi periodos se prolonga. Esta es la función tangente de x. Entonces, la función se ve que no es inyectiva. No sé si ya se dieron cuenta ustedes por qué es no inyectiva. Pues porque si yo trazo mi línea horizontal, va a estar tocando a varios puntos de las imágenes. Entonces, esta es una función no inyectiva. ¿Y cómo sé que es una función suprayectiva? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Porque el su rango es igual al codominio. Porque el rango es igual al codominio, que son todos los números reales. Entonces hay otro criterio todavía más sencillo, ¿verdad? Si el rango de mi función son todos los números reales, la función es suprayectiva. Esa es una manera muy rápida de hacerlo, pero es no inyectiva porque está tocando varios puntos de la imagen. Esa sería una función no biyectiva. Ahora vamos a ver una función que no es inyectiva y no suprayectiva. Un ejemplo también va a ser otra trigonométrica. Y igual a seno de x. Y por ejemplo, y igual al seno de x, en un dibujo, si ustedes se acuerdan, es una función periódica. No se fijen, ¿eh? No está como que muy
Muy parejita a mí. A ver, vamos a hacerlo un poco. Ay, caray, ¿qué estoy haciendo? Ya tiene vida propia mi lápiz. Qué feo. Ahí está, ahora sí, ya. Es que quería hacerla más larguita. La función seno de x tiene esta cualidad. Es una función periódica. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me dice por qué es una función no inyectiva? Porque toca más de un ambos punto. puntos. Porque toca más de un punto. Si esta la subo así, toca de hecho un montón de puntos. Entonces, esta es una función no inyectiva. ¿Y cómo sé que es una función no suprayectiva? Porque el Porque rango va no son de todos los menos números infinito a infinito, que es igual al codominio. no, el rango, acuérdense ustedes que es el conjunto de imágenes. La función seno de x va desde -1, que es el punto más bajo, hasta 1. ¿Quién me dice cuál es el rango de esta función? Menos Menos infinito, 1, como coma menos 1. 1. Va de -1 a Ah. 1. Su rango no son todos los reales. ¿Ya te fijaste? Su rango, como en la primera y en la segunda, no son todos los reales. Por lo tanto, es no suprayectiva y no biyectiva. ¿Ya vieron la diferencia? Sí. Entonces ya tienen un ejemplo de una que es inyectiva pero no suprayectiva, como la función 3 a la x. Un ejemplo de una función no inyectiva y no suprayectiva como tangente de x. Y una función no inyectiva y no suprayectiva, por ejemplo, seno de x. ¿Sale? Vimos, hay otra en los apuntes que es y igual a x cuadrada. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda o pregunta de estas? No. Ok, sí, Marlene, dime. Pero la segunda, el rango no es todos los números reales, ¿no? ¿No había partes en que no tenían como un valor definido? Lo que pasa es que Con- el dominio sí viene cortado. El dominio de esta función sí viene como tú me estás diciendo, que es en esta sección, bueno, de hecho en toda esta parte, más bien es una asíntota porque es nada más una partecita. Aquí, aquí y acá, efectivamente la función se corta, pero para el dominio. La función sí se corta para el dominio, pero para el rango no. Si te das cuenta, estas son líneas que vienen desde abajo, desde menos infinito hasta infinito. Entonces el rango sí serían los números reales, pero el dominio sí viene cortado. El dominio se dice que es el conjunto de x, tales que x pertenece a los números reales. Y hay una fórmula que dice que es z menos 2pi sobre 2, no me acuerdo la fórmula, con z que pertenece a los números enteros. Hay una fórmula, ahorita ni siquiera se las pongo ahorita bien porque no la recuerdo, pero el dominio de esta función tangente x viene cortada. Entonces sí hay una diferencia entre lo que es una función que sea suprayectiva y una no. En este caso sí el rango son todos los reales, por lo tanto la función es suprayectiva. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿quién me pudiera dar un ejemplo de una que sí es biyectiva? ¿Y igual a 3x más 1? Sí, claro, muy bien. Entonces, ejemplos de funciones biyectivas. Ya me la acabas de dar y ahorita vamos a proporcionar más. Muy bien. Es y igual a 3x más 1. ¿Alguien me quiere dar otra? Y igual a menos x. Y igual a menos x. ¿Alguna otra? ¿4x menos 2? Cualquiera que se les ocurra lineal, todas esas van a ser funciones biyectivas porque son funciones que son más o menos gráficas así,
Esta, por ejemplo, llegó a la menos x va así, esta 4x menos 2 a lo mejor tiene una pendiente un poquito más inclinada. Todas estas son ejemplos de líneas rectas. Todas estas, sin lugar a dudas, tengan por la tranquilidad de que van a ser funciones biyectivas, porque son inyectivas, solamente toca un punto horizontal. Bueno, cuando lanzas una línea horizontal toca un punto, sus rangos son todos los reales, por lo tanto todas estas son ejemplos de funciones biyectivas.